A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a una pedagoga que es Mónica Torres. Con ella queremos hablar sobre un tema que cada vez está en la mesa de discusión, que es STEM. ¿Qué significa, Mónica, STEM? ¿Cómo funciona? ¿Cómo piensan empezar a trabajar en ello? Bueno, STEM proviene de las siglas en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que busca STEM es juntar todas estas disciplinas dentro de lo que es la metodología de enseñanza, no dividirlas, sino juntarlas bajo un mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? Una enseñanza que sea completamente integral. Y estas siglas, porque uno piensa en tecnología, piensa en matemáticas, piensa en todo aquello que a veces, honestamente, cuando estábamos en la escuela no queríamos saber mucho. ¿Cómo lograr que sea una especie de eje transversal y que involucre a todas las cátedras el pensamiento de lógica matemática, la proyección científica, que ha estado alejada muchas veces de las aulas? Bueno, precisamente ese es el objetivo de STEM. Lo que busca es atraer, hacerse atractivas estas ciencias, ¿no es cierto?, para todos aquellos niños que están aprendiendo, como nosotros, que como tú bien dices, nos parecía terrible encontrarnos en una clase de matemáticas. Lo que hace STEM es fusionar todas estas disciplinas y a través de la metodología, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, darle sentido a la matemática, darle sentido a la tecnología, darle sentido a la ingeniería incluso. Precisamente con la idea de potenciar en todos los estudiantes no solamente el que aprendan, sino yo diría ir un poco más allá, ir hacia que les gusten estas disciplinas. Ahora sabemos que existe en el mundo una gran demanda por personas que estén formadas en STEM. Estamos carentes de científicos, estamos carentes de matemáticos, estamos carentes de ingenieros, pero no pensemos en el perfil típico de estos ingenieros y de estos matemáticos, pensemos en ingenieros, en científicos, en tecnólogos que son completamente innovadores. Pensemos que estamos en un nuevo siglo con nuevas necesidades y que hay además una nueva cantidad de profesiones que todavía ni siquiera sabemos cuáles son, pero que hacia allá deben prepararse las nuevas generaciones. Ahora, ¿cómo formar a los profesores para que involucren STEM en sus cátedras, en el aula? Porque el tema de los profesores fundamentalmente el lograr involucrar esta malla curricular, por decirle así, o este tema transversal, para que niños, niñas especialmente, que a veces somos las más reacias de estos temas, aprendan a mirar con otros ojos el mundo de las ciencias. Bueno, me atrevería a decir algo. Yo creo que primero es importante que los profesores, busquemos que los profesores sean humildes. ¿A qué voy con esto? A que el STEM motiva muchísimo la investigación y al aprendizaje que se genera por uno mismo, digámoslo así. Entonces, me atrevería a decir que los profesores deben tener un perfil de humildad muy importante, porque además deben estar dispuestos a trabajar con otros profesionales, con otros profesores, juntarse para que precisamente, como tú decías, Claudia, sea un tema, un eje transversal. Es importante que aprendan a colaborar con otros profesores, por una parte. Entonces tienes profesores que humildemente van a reconocer que no lo saben todo, que no lo conocen todo, pero que son indispensables en el aula porque son quienes van a poder guiar y mediar este aprendizaje. Pero saben cómo investigar, es lo importante. No Deben. conocen, ninguna persona conoce todo. Así Siempre es. estamos en un proceso permanente de aprendizaje, pero cómo lograr que ese profesor, en medio de esa humildad, guíe para la investigación y acepte que un momento dado la investigación que sus alumnos hacen le está aportando a él conocimiento. Exacto. Bueno, la formación tiene que ser, como digo, partir de este tipo de personalidad, ¿no? Motivarles al tema de la humildad, pero al mismo tiempo decirles lo importantes que son. Porque, a ver, la información está, pero por miles en el internet.
el niño que está investigando, que está llegando a esa información, necesita de un adulto, de un alguien que guíe ese proceso y que le diga, mira, ¿por qué vamos a escoger esta información versus esta otra información? Eso el niño no necesariamente lo puede hacer, es una destreza que tiene que ir adquiriendo a lo largo de su vida escolar y que el profesor es aquel que puede tomarlo de la mano y decir, vamos a investigar juntos. STEM busca mucho aplicar el método científico, por ejemplo, la observación, el hecho de que el profesor pueda tomar de la mano al niño y acompañarle, más allá de dirigirle y decirle directamente, esto es lo que tienes que observar, acompañarle en esta observación y decirle, bueno, ¿y tú qué notas? ¿Y qué podemos notar de acá? ¿Qué podemos mirar? ¿Cómo podemos comparar esto? El método científico se pone en boga en el STEM y hace que los niños encuentren una razón para querer aprender. Les das un significado. Aprenden desarmando cosas o investigando. Totalmente. Como el método científico es tocar un poco. Es decir, si yo veo que en temas tecnológicos tengo una computadora ya viejita, puedo desarmarla y ver qué tiene adentro, la curiosidad innata de todos los niños. Exacto. Y eso cómo lograr con procesos de aprendizaje, es decir, me desarma algo o me arma algo, pero ¿cuál es el resultado de ese aprendizaje? Bueno, te desarma algo y creo que una de las características importantes en STEM es no temerle al error. El STEM no sanciona el error. Entonces te desarma algo y de pronto no lo puede volver a armar. No pasa nada. Ahí existió un aprendizaje. O cuando arme le sobran fichas. Exacto, le sobraron algo. No, el profesor no es que le dice al niño, mira, te equivocaste y esto está muy mal y no lo vuelves a hacer. Es más, tuve la oportunidad de visitar un colegio que está totalmente su educación basada en STEM y me pareció increíble que en una casa abierta los chicos exponían aparatos que no funcionaban. Entonces es completamente lo contrario a lo que tú esperas ver en una casa abierta donde todo fluye perfectamente y todo funciona magníficamente. Y cuando yo me acercaba y preguntaba a estos chicos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Esto no funciona? Los chicos te podían decir exactamente por qué no funcionaba. Es decir, aprendieron del error. Me parece que uno de los mejores ejemplos de un STEM es Thomas Alva Edison, por ejemplo. Él intentó nada más y nada menos que 1000 veces antes de llegar a encontrar el filamento preciso para el foco. Pero era alguien que tenía un proyecto y que estaba integrando la ciencia, la tecnología, la ingeniería en un solo producto, pero sin temor al error. Se equivocó 1000 veces. Como bien dice, la única forma en la que te das cuenta de que algo resulta es equivocándote. Esto es un tema muy importante dentro del STEM. El error no debe ser condenado. Más bien, ¿qué es lo que sacamos? El error no debe ser condenado, o sea, el error no significa una mala calificación, porque es lo que estamos acostumbrados, pero sí los procesos. ¿Cómo lograr enseñar a los profesores esto, que el proceso debe ser evaluado y no el resultado? Porque puede ser un aparato que funcione o no funcione, pero el proceso, la mística, la motivación de cada estudiante o de cada niño o niña que están ahí armando y desarmando cosas o cosiendo un vestido, porque no puedo poner varios ejemplos, no necesariamente tecnológicos, o haciendo una masa de pan, porque es así, todo es procesos de mezcla química, física, reacciones frente al horno, pero cómo hacer o cambiar la forma de evaluar que hemos tenido tradicionalmente en el país. Bueno, te diría que en términos mucho más amplios, de pronto es... Sí hay que ver el tema de las políticas públicas, ¿no? Porque la política, desde el mismo ministerio, te exigen las calificaciones que deben estar estandarizadas de tal y cual forma, y obviamente los profesores muchas veces en ese sentido se tensionan y lo que hacen es buscar sacar la nota que te están exigiendo. Creo que muchos de los profesores que practican ya STEM son profesores innovadores que se han atrevido a revelarse, por así decirlo, a la manera típica de evaluación. ¿Y el sistema curricular permite que un profesor se revele y pueda implementar el STEM? Yo creo que el que quiere puede, y conozco profesores que se han revelado que al final del quimestre te pueden dar una nota muy cuantitativa, tal cual te exige el ministerio, pero que en todo el proceso hasta llegar al final del quimestre se han dado la manera de evaluar precisamente procesos,
cómo estos niños están interactuando entre ellos. Otra cosa que es muy importante, el profesor debe evaluar la colaboración, por ejemplo. El STEM te motiva a integrar grupos de trabajo que van a resolver un problema proponiendo un proyecto. Entonces, es decir, el STEM busca colaboración y no personas que jueguen solas. Busca trabajo en equipo. Busca el trabajo en equipo y el profesor puede evaluar eso también. Cómo estos estudiantes míos se están integrando entre ellos, qué capacidad están teniendo de resolver conflictos incluso entre ellos, porque recordemos que una de las destrezas que este siglo nos exige es la formación de carácter, es la ciudadanía, por ejemplo, es la comunicación. Entonces, el STEM es la plataforma precisa para poder desarrollar todas estas serie de habilidades. De competencias, de habilidades blandas para la vida en general. Para la vida. Ahora, ¿cómo lograr, Mónica, formar a los profesores? Porque el gremio de los maestros es enorme y a veces es el más reacio a cambios. ¿Cómo lograr permear en los maestros? La manera en la que yo creo es empezando con un plan piloto, de pronto en un lugar, en un espacio pequeño, donde tú ya logras que muchos profesores de ese espacio en particular entiendan lo que es STEM y empiecen a ejecutar STEM en sus aulas. Tienes que partir de lo micro a lo macro, porque de otra forma yo personalmente lo considero imposible, es decir, no podemos abarcar, como tú bien dices, todo el magisterio, pero pienso que empezando en un grupo pequeño, este grupo puede consolidar su formación, puede entender lo que es STEM y puede volverse mentor de otros. Entonces tienes un efecto dominó. Y al mismo tiempo que formas al profesor, el profesor está actuando en el aula, es decir, lo que está recibiendo como conocimiento, como clase, lo está practicando y en la propia aula. Totalmente, no puede ser de otra forma. Yo creo que ya los años nos han enseñado, los estudios hablan claramente, no existe tal cuestión de yo vengo, te cuento que es STEM y después practica en tu aula y que te vaya bien. Yo creo que ya y todos esa mentoría los estudios, y tutoría sigue, es decir, si uno da una clase o tú das una clase sobre STEM a maestros, después les acompañas en el aula. Tienes que acompañar e ir puliendo en el camino. Es realmente lo que implica ser mentor de alguien, que incluso va a la par de lo que es STEM, porque STEM no habla de genios, ¿no es cierto?, que conocen todo y que transmiten eso a otros que de pronto no son tan genios. Es igual, en la formación a los profesores debe existir un acompañamiento donde el camino se camina juntos. Y entonces el profesor que entiende y que fue mentoreado de esa manera, después tiene la capacidad también de salir y de mentorear a sus pares. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, ¿en qué consiste? ¿Cómo permear también esto? Porque a veces el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha apuntado realmente a proyectos. Bueno, en realidad, justamente ayer estuve dando un taller y comentaba con la gente, muy poca gente conoce de dónde viene nuestro sistema educativo. Muy poca gente conoce que el sistema educativo actual responde históricamente a lo que en Prusia se promovió, que era el tema de las formaciones militares, ¿no es cierto?, los pelotones, que no piensen, que ocupen un espacio específico en el pelotón y que a la orden de derecha, izquierda, caminen, apunten, no piensen, sino que simplemente lo ejecuten rápidamente. Ahí es donde nace nuestro sistema educativo actual, lo copia Inglaterra una vez que tiene el boom industrial, porque se da cuenta que lo mejor es no tener gente que piense, sino que actúe específicamente ante la orden de un superior. Cuando uno entra a las aulas y mira las filas están respondiendo a un pelotón. Tú ocupas un espacio dentro de este pelotón y no es opcional. Es aquí, tú no puedes escoger otro sitio. Miden y dicen las más grandes atrás, las más chiquitas adelante, y de acuerdo a la estatura tienen un espacio. Exactamente, cuando entra el profesor al aula, la típica era que todo el mundo se levantaba, buenos días. Esto simula el saludo militar, donde todo el mundo se cuadra al llegar el general. Es decir, tenemos una herencia de siglos que no se ha roto y que por lo tanto el aprendizaje basado en proyectos no tenía cabida. En este taller, cuando yo les comentaba esto a las personas, muy poca gente sabe que viene de esta historia. Entonces, creo que en primer lugar el hacer conciencia y decir, si te das cuenta para qué estás formando y de dónde viene esta idea de formación, que estás día a día en el aula ejecutando. Pero estás eliminando pensamiento crítico. Exacto. Todo aquello que uno busca, en cambio, que se genere. Por supuesto. Entonces, pienso que primero
hay que romper ese esquema. Hay que decirle a la gente lo que en realidad está haciendo, a qué amo está sirviendo, por así decirlo, por una parte. Y por otra, una vez que tú entiendes y te das cuenta que lo que estás es formando mano de obra por miles, entonces a conciencia empezar a generar este otro tipo de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos que precisamente motiva a que la gente, a que los niños, por ejemplo, investiguen, colaboren, a que no solamente se vean las nucas, sino que se aprendan a mirar, a escuchar, que conversen, que juntos se miren para resolucionar, por ejemplo, para solucionar un problema. Por ejemplo, justamente piensen críticamente, volviendo al ejemplo. Analicen y logren mejorar lo que inicialmente estaba planteado. Propongan, hagan preguntas. Igualmente sabemos que las mejores clases no son aquellas en las que el profesor hace la pregunta más difícil y el niño le responde esa pregunta más difícil. No, las mejores clases son aquellas que están llenas de las preguntas de los niños, que los niños son quienes están formulando las preguntas, porque entonces ahí hay aprendizaje. Cuando yo tengo una aprendizaje y hay interés en lo que están aprendiendo. Totalmente. Porque si solamente reciben y nunca preguntan y nunca investigan y nunca averiguan, no existe ningún tipo de interés. No, de hecho, muchas veces en los talleres yo hago preguntas a los profesores y les digo, bueno, por favor menciónenme todas las capitales de las provincias. Solo el profesor de sociales te puede decir, máximo el de lengua, que por ahí se le cruzó algún texto que tenía que leer. Pero el resto de profesores no sabe, y todos, incluyéndome, sabemos que alguna vez dimos un examen sobre eso y aprobamos, pero resulta que el día de hoy no tengo idea. El pretexto podemos decir, cuando estábamos en la escuela había menos provincias, eran 20, ahora son 24. Además, claro. Entonces, esto es un desafío muy grande, pero yo le veo realmente muy posible. Yo creo que empezamos, como debe ser, por las personas. Más allá de imponer una metodología, hay que empezar por la gente, que la gente entienda lo que está haciendo ahora y entienda hacia dónde puede ir. El lunes anterior empezaron un taller y un proceso con ESPE, Fundación Fidal y Microsoft. Así es. Están apuntando al Cantón Rumiñahui y al Colegio Juan de Salinas. Ajá. ¿Cuándo se van a poder ver resultados? ¿Cuánto tiempo toma? Porque a veces se lanza un proyecto y uno quiere ver al día siguiente. ¿Cuánto tiempo toman este tipo de procesos? Bueno, este proyecto lo hemos pensado para 2 años, alrededor de 2 años. Durante estos 2 años se va a hacer muchísima documentación, vamos a estar documentando el proceso, precisamente con la intención de que sea replicable, pero como tú dices, no es magia. Creo que la diferencia en de pronto hacer edificios que son mucho más rápidos y visibles, ¿no es cierto?, y aplausibles en ese sentido. La diferencia con el tema de meternos en metodología de educación es que sí dura más tiempo, pero ver los resultados, pero asimismo, una vez que obtienes el resultado, ese resultado queda para siempre, queda ya instaurado, y nuestro anhelo es que del Juan de Salinas salgan los próximos niños y las próximas niñas científicas de este país. ¿Por qué no? Está comprobado que cuando tú estimulas, cuando tú pones de frente a la ciencia a las niñas, mientras más pequeñas mejor. ¿Y por qué ponemos énfasis en niñas mujeres? Bueno, porque no existen muchas científicas. Si tú miras el porcentaje acá en Ecuador, no es alto. Por otra parte, cuando uno piensa en científicos, incluso la palabra misma ya es excluyente, el científico. Entonces se te viene a la cabeza, no sé, Einstein, el mismo Thomas Alva Edison, se te vienen varones científicos, no se te vienen mujeres. Entonces muchas veces a las niñas se nos ha visto como, no, bueno, pero es que más para carreras sociales, porque son mucho más maternales. Entonces, claro, para psicología, para esas cuestiones están bien, pero la ciencia no, la ciencia requiere otro tipo de destrezas que solamente los hombres pueden tener. Bueno, la respuesta es no, en realidad no. Existen muchas mujeres que han impactado en el campo científico, y la idea es, ¿por qué no? Las siguientes salgan de Ecuador. Que han ido rompiendo una serie de esquemas. Uno puede pensar desde María Curie y su hija. Totalmente. Pero fue a principios del siglo XX. Y ha pasado más de un siglo y todavía no vemos. Hay mujeres importantes. Hay Ada Jonas, que ganó el premio Nobel. Hay doctoras y científicas en Ecuador también, pero siempre son minoría. Sí, y no se las nombra.
nuevamente, no es un tema que salga todo el tiempo. Incluso tú y yo mismo no podemos tener toda la lista que se te viene inmediatamente cuando uno piensa, en cambio, en varones científicos. Ahí tienes una lista como muy larga. La misma película esta que salió de estas 3 mujeres que impactaron todo el tema alrededor del viaje a la luna y toda la cuestión. Te soy muy honesta, si no es hasta que salió la película, yo personalmente ni siquiera sabía. Es decir, ¿cuánta gente ignora? Y el dato mismo, eran las calculadoras, total, eran mujeres expertas en cálculos matemáticos de altísima importancia, pero estaban invisibilizadas al ser mujeres y además afros. Por supuesto, claro, tenían las 2 características que las iban a anular del panorama. Creo que hay que hacer algo al respecto. Creo que no está mal, además, que empecemos con poblaciones que son vulnerables. No se puede dejar tampoco esto al azar, a que, bueno, sean los colegios de élite o que sean... No, yo creo que todas las niñas y los niños tienen la capacidad de crear, de ser curiosos, que creo que es muy importante del STEM también. Me encanta el tema de no matar la curiosidad, como diría Sir Ken Robinson, o la creatividad, sino más bien promoverla. Estimular la curiosidad, es decir, hacer que los niños tengan y sueñen. Exacto. Y no cortarlas con los métodos prusianos, como decía Mónica. Totalmente. Gracias a Mónica Torres, ella es pedagoga, con ella hemos hablado sobre STEM, pero también sobre el tema de la pedagogía. Lo importante que es que los niños, las niñas, empiecen a desarrollar ese amor por la sabiduría, esa curiosidad por desarmar, jugar, aprender, experimentar, no a través de 2 teclas, sino ensuciarse. Saber qué pasa en el mundo exterior y con ello ir buscando nuevas formas de aprendizaje. Esperemos que esté en función en el país. Efectivamente, el pasado lunes arrancó un curso en la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, conjuntamente con Fundación Fidal y Microsoft, para formar a los profesores del Juan de Salinas. Así es que en el Ecuador hay muchas posibilidades para avanzar. Esperamos que todos apostemos a ello y que en los próximos años tengamos muy buenos científicos, hombres y mujeres ecuatorianos. Gracias nuevamente a Mónica Torres y a ustedes que nos han acompañado aquí en Verde 2.0. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.